Espiritualmente. Libro de los Mediums. Allan Kardec. Capítulo B. Manifestaciones visuales. Preguntas sobre las apariciones. Ensayo teórico sobre las apariciones. Espíritus glóbulos. Teoría de la alucinación. De todas las manifestaciones espiritistas, las más interesantes son, sin contradicción, aquellas por las cuales los espíritus pueden hacerse visibles. Se verá por la explicación de este fenómeno que, como los otros, nada tiene de sobrenatural. A continuación ponemos las respuestas que con este objeto han dado los espíritus. 1. Los espíritus pueden hacerse visibles. Sí, sobre todo durante el sueño. Sin embargo, ciertas personas los ven también durante la vigilia, pero es más raro. Observación. Mientras que el cuerpo descansa, el espíritu se desprende de los lazos materiales, es más libre y puede más fácilmente ver a los otros espíritus con los cuales entra en comunicación. El sueño no es más que el recuerdo de este estado. Cuando uno no se acuerda de nada, se dice que no ha soñado, pero el alma no ha dejado de ver y gozar de su libertad. Nosotros nos ocupamos más especialmente aquí de las apariciones en estado de vigilia. 1. 2. Los espíritus que se manifiestan a la vista, pertenecen más bien a una clase que a otra. No, pueden pertenecer a todas las clases, a las más elevadas como a las más inferiores. 3. Es dado a todos los espíritus el manifestarse visiblemente. Todos lo pueden, pero para esto no tienen siempre el permiso ni la voluntad. 4. ¿Cuál es el fin de los espíritus que se manifiestan visiblemente? Esto depende de su naturaleza, el fin puede ser bueno o malo. 5. ¿Cómo puede darse este permiso cuando el fin es malo? Entonces es para probar a aquellos a quienes se aparecen. La intención del espíritu puede ser mala, pero el resultado puede ser bueno. 6. ¿Cuál puede ser el fin de los espíritus que tienen mala intención haciéndose ver? Asustar y muchas veces vengarse. ¿Cuál es el de los espíritus que vienen con buena intención? Consolar a las personas que los lastiman, probar que existen y están cerca de vosotros, dar consuelos y algunas veces reclamar asistencia para ellos mismos. 7. ¿Qué inconveniente habría en que la posibilidad de ver los espíritus fuese permanente y general? ¿No sería esto un medio de quitar las dudas de los más incrédulos? Estando el hombre constantemente rodeado de espíritus, su visión incesante le alteraría, le mortificaría en sus acciones y le quitaría su iniciativa en la mayor parte de los casos, mientras que creyéndose solo obra más libremente. En cuanto a los incrédulos, bastantes medios tienen de convencerse si quieren aprovecharse y si no les ciega el orgullo. Sabéis muy bien que hay personas que han visto y que por esto no creen más, puesto que dicen que son ilusiones. No os inquietéis por estas gentes, Dios se encarga de ellas. Observación. Habría tanto inconveniente en verse constantemente en presencia de los espíritus, como en ver el aire que nos rodea, o los millares de animales microscópicos que pululan alrededor de nosotros y sobre nosotros. ¿De dónde debemos deducir que lo que Dios hace está bien hecho, y que sabe mejor que nosotros lo que nos conviene? 8. Si la visión de los espíritus tiene inconvenientes, porque se permite en ciertos casos, con el fin de dar una prueba de que todo no muere con el cuerpo, y que el alma conserva su individualidad después de la muerte. Esta visión pasajera basta para dar esta prueba y atestiguar la presencia de vuestros amigos a vuestro lado, pero no tiene los inconvenientes de la permanencia. 9. En los mundos más avanzados que el nuestro la visión de los espíritus es más frecuente. Cuanto más el hombre se acerca a la naturaleza espiritual, más fácilmente entra en relación con los espíritus,
lo grosero de vuestra envoltura es lo que hace más difícil y rara la percepción de los seres etéreos. 10. Es racional asustarse por la aparición de un espíritu. El que reflexiona debe comprender que un espíritu, cualquiera que sea, es menos peligroso que un viviente. Por los demás, los espíritus van por todas partes y no hay necesidad de verlos para saber que podéis tenerlos a vuestro lado. El espíritu que quisiera dañar puede hacerlo sin dejarse ver y quizás más aún, no es peligroso porque sea espíritu, sino más bien por la influencia que puede ejercer sobre el pensamiento desviando del bien e induciendo al mal. Observación. Las personas que tienen miedo en la soledad o en la oscuridad, raras veces se dan cuenta de la causa de su espanto, no podrían decir de que tienen miedo, pero seguramente deberían temer más el encuentro de los hombres que el de los espíritus, porque un malhechor es más peligroso vivo que después de su muerte. Una señora conocida nuestra tuvo una noche en su cuarto una aparición tan bien caracterizada, que creyó en la presencia de alguien, y su primer movimiento fue espanto. Habiéndose asegurado que no había nadie, dijo para sí: parece que esto no es más que un espíritu, puedo, pues, dormir tranquila. 11. Aquel a quien aparece un espíritu, podría tener una conversación con él. Perfectamente, y es lo que debe hacerse siempre en semejante caso preguntando al espíritu quién es, lo que desea y lo que puede hacerse por él y serle útil. Si el espíritu es desgraciado y padece, la conmiseración que se le demuestra le alivia. Si es un espíritu benévolo puede venir con la intención de dar buenos consejos. En este caso el espíritu ¿cómo puede responder? Lo hace algunas veces por sonidos articulados, como lo haría una persona viva, lo más a menudo hay transmisión de pensamientos. 12. Los espíritus que aparecen con alas, las tienen realmente o bien no son sino una apariencia simbólica. Los espíritus no tienen alas, no tienen necesidad de ellas, pues que pueden transportarse por todas partes como espíritus. Aparecen según el modo con el que quieren afectar a la persona a la cual se muestran, los unos aparecerán con el traje vulgar, otros envueltos en ropajes, algunos con alas, como atributo de la categoría de los espíritus que representan. 13. Las personas que se ven en sueños, son siempre aquellas cuyo aspecto tienen. Casi siempre son aquellas personas que vuestro espíritu va a encontrar, o que viene a encontraros. 14. Los espíritus burlones no podrían tomar la apariencia de las personas que no son queridas para inducirnos al error. No toman apariencias fantásticas sino para divertirse a vuestra costa, pero hay cosas con las que no les es permitido divertirse. 15. Siendo el pensamiento una especie de evocación se comprende que provoque la presencia del espíritu, pero, ¿cómo es que muchas veces las personas en las cuales se piensa más, que se desea ardientemente volver a ver, nunca se presentan en sueño, mientras que se ven gentes indiferentes y en las cuales no se piensa de ningún modo? Los espíritus no tienen siempre la posibilidad de manifestarse a la vista, aun en sueño, y a pesar del deseo que se tiene de verles, causas independientes de su voluntad pueden impedirlo. Muchas veces esto es también una prueba, de la que el deseo más ardiente no puede librar. En cuanto a las personas indiferentes, si vosotros no pensáis en ellas, es posible que ellas piensen en vosotros. Por lo demás vosotros no podéis formaros una idea de las relaciones del mundo de los espíritus, encontraréis allí una porción de conocimientos íntimos, antiguos o nuevos, de los cuales no tenéis ninguna idea en el estado de vigilia. Observación. Cuando no hay ningún medio de comprobar las visiones o apariciones, se puede, sin duda, ponerlas en la cuenta de las alucinaciones, pero cuando son confirmadas por los acontecimientos, no podrán atribuirse a la imaginación. Tales son, por ejemplo, las apariciones en el momento de su muerte, en sueño o en el estado de vigilia, de personas con las cuales no se piense de ningún modo,
y que por diversas señales vienen a revelar las circunstancias del todo inesperadas de su objeto. Se ha visto muchas veces a los caballos encabritarse y rehusar el avanzar ante apariciones que espantaban a aquellos que los conducían. Si la imaginación produce algún efecto en los hombres, seguramente no existe entre los animales. Por otra parte, si las imágenes que se ven en sueños eran siempre un efecto de las preocupaciones de la vigilia, nada explicaría por qué acontece a menudo que no se sueña jamás en las cosas que más se piensa. 16. ¿Por qué ciertas visiones son más frecuentes en el estado de enfermedad? También tienen lugar en el estado de perfecta salud. Pero en la enfermedad los lazos materiales están relajados, la debilidad del cuerpo da más libertad al espíritu, quien entra con más facilidad en comunicación con los otros espíritus. 17. Las apariciones espontáneas parecen ser más frecuentes en ciertos lugares. ¿Será que algunos pueblos están mejor dotados que otros para tener esta clase de manifestaciones? Es que hacéis un proceso verbal por cada aparición. Las apariciones, los ruidos, todas las manifestaciones, en fin, están igualmente extendidas por toda la tierra, pero presentan caracteres distintos según los pueblos en los cuales tienen lugar. Por ejemplo, en aquellos donde la escritura está poco extendida, no hay médiums escribientes, en los otros abundan. En otra parte hay ruidos más a menudo y movimientos que comunicaciones inteligentes, porque éstas son menos estimadas y buscadas. 18. Porque las apariciones tienen más bien lugar por la noche. ¿No sería esto un efecto del silencio y de la obscuridad sobre la imaginación? Por la misma razón que la obscuridad os hace ver durante la noche las estrellas que no veis en pleno día. La gran claridad puede borrar una aparición ligera, pero es un error creer que la noche sirva en cuanto a eso para alguna cosa. Preguntad a todos aquellos que las han tenido y veréis que la mayor parte las han visto de día. Observación. Los hechos de apariciones son mucho más frecuentes y generales de lo que se cree, pero muchas personas no los confiesan por temor al ridículo, otros los atribuyen a la ilusión. Si parecen más multiplicados en ciertos pueblos, esto proviene de que se conservan en ellos más cuidadosamente las tradiciones verdaderas o falsas, casi siempre abultadas por el atractivo de lo maravilloso, a que se presta más o menos el aspecto de las localidades. La credulidad hace entonces ver efectos sobrenaturales en los fenómenos más vulgares, el silencio de la soledad, la escabrosidad de los torrentes, el mugido del bosque, las ráfagas de la tempestad, el eco de las montañas, la forma fantástica de las nubes, las sombras, las ilusiones ópticas, todo, en fin, se presta para ilusionar a imaginaciones sencillas y cándidas, que cuentan de buena fe lo que han visto, o lo que han creído ver. Pero al lado de la ficción hay la realidad. El estudio formal del espiritismo conduce a separar de la realidad todos los accesorios ridículos de la superstición. 19. La visión de los espíritus se produce en el estado normal o solamente en un estado estático. Puede tener lugar en las condiciones perfectamente normales, sin embargo, las personas que los ven están muchas veces en un estado particular muy cerca del éxtasis que les da una especie de doble vista. Libro de los Espíritus, número 447. 20. Aquellos que ven a los espíritus los ven por los ojos. Ellos lo creen, pero en realidad el alma es la que ve, y lo que lo prueba es que pueden verse con los ojos cerrados. 21. ¿Cómo puede el espíritu hacerse visible? El principio es el mismo que el de todas las manifestaciones, tiende a las propiedades del periespíritu, que puede sufrir diversas modificaciones a gusto del espíritu. 22. El espíritu propiamente dicho puede hacerse visible o bien no lo puede sino con la ayuda del periespíritu. En vuestro estado material, los espíritus no pueden manifestarse sino con la ayuda de su envoltura semimaterial, es el intermediario por el cual obran sobre vuestros sentidos.
Bajo esta envoltura aparecen algunas veces con una forma humana o cualquier otra, ya sea en los sueños, ya sea en el estado de vigilia, lo mismo a la luz que en la obscuridad. 23. Se podría decir que es por la condensación del fluido del periespíritu que el espíritu se hace visible. Condensación no es la palabra, más bien es una comparación que puede ayudar a haceros comprender el fenómeno, porque realmente no hay condensación. Por la combinación de los fluidos, se produce en el periespíritu una disposición particular que no tiene analogía para vosotros y que lo hace perceptible. 24. Los espíritus que aparecen no pueden tocarse nunca y son siempre inaccesibles al tacto. En su estado normal son impalpables, como cuando se sueña. Sin embargo pueden hacer impresión en el tacto y dejar trazas de su presencia, y aún en ciertos casos venir a ser momentáneamente tangibles, lo que prueba que entre ellos y vosotros hay una materia. 25. Todos son aptos para ver los espíritus. En el sueño, sí, pero no en estado de vigilia. En el sueño el alma ve sin intermediario, en la vigilia está siempre más o menos sujeta a la influencia de los órganos, por esto las condiciones no son siempre las mismas. 26. ¿De qué proviene la facultad de ver los espíritus durante la vigilia? Esta facultad depende del organismo, proviene de la facilidad más o menos grande que tiene el fluido del vidente para combinarse con el del espíritu. Así no basta al espíritu querer mostrarse, es preciso, además, que encuentre en la persona a la cual quiere hacerse ver, la aptitud necesaria. Esta facultad puede desenvolverse con el ejercicio. Lo puede como todas las otras facultades, pero es una de aquellas de las cuales vale más esperar el desenvolvimiento natural que provocarle, por el temor de sobreexcitar la imaginación. La visión general y permanente de los espíritus es excepcional, y no está en las condiciones normales del hombre. 27. Se puede provocar la aparición de los espíritus. Se puede algunas veces, pero muy raramente, es casi siempre espontánea. Para esto es menester estar dotado de una facultad especial. 28. Los espíritus pueden hacerse visibles bajo otra apariencia que la forma humana. La forma humana es la forma normal, el espíritu puede variar su apariencia, pero siempre es el tipo humano. No pueden manifestarse bajo la forma de una luz. Pueden producir llamas, luces, como cualesquiera otros efectos, para atestiguar su presencia, pero estas cosas no son los mismos espíritus. La llama muchas veces solo es una ilusión óptica o una emanación del periespíritu, en todos los casos no es más que una parte de este, el periespíritu no aparece entero sino en las visiones. 29. ¿Qué pensaremos de la creencia que atribuye los fuegos fatuos a la presencia de almas o espíritus? Superstición producida por la ignorancia. La causa física de los fuegos fatuos es bien conocida. La llama azul que apareció, según se dice, sobre la cabeza del niño Servius Tullius, es una fábula o una realidad. Era real, fue producida por el espíritu familiar que quería advertir a la madre. Esta madre, medium vidente, había apercibido un rayo del espíritu protector de su hijo. Todos los médiums videntes no ven al mismo grado, así como vuestros médiums escribientes no escriben todos la misma cosa. Mientras que esta madre solo veía una llama, otro médium hubiese podido ver el mismo cuerpo del espíritu. 30. Los espíritus podrían presentarse bajo la forma de animales. Puede suceder, pero los que tomen estas apariencias son siempre espíritus muy inferiores. En todos los casos esto solo sería una apariencia momentánea, porque sería absurdo el creer que un animal cualquiera pudiese ser la encarnación real de un espíritu. Los animales son siempre animales y no otra cosa. Observación. Solo la superstición puede hacer creer que ciertos animales están animados por espíritus, es preciso una imaginación muy complaciente, o bien afectada,
para ver alguna cosa sobrenatural en circunstancias un tanto extravagantes, con las cuales se presentan algunas veces, pero el miedo hace ver con frecuencia lo que no existe. El miedo no siempre es el origen de esta idea. Hemos conocido una señora muy inteligente, por cierto, que se aficionó más de lo regular a un gatazo negro, porque le creía de una naturaleza sobreanimal, pero no había oído jamás hablar del espiritismo. Si lo hubiera conocido, le habría hecho comprender lo ridículo de la causa de su predilección, probándole la imposibilidad de semejante metamorfosis. Ensayo teórico sobre las apariciones. Las manifestaciones aparentes más ordinarias tienen lugar cuando se duerme. Por los sueños, estas son las visiones. No puede entrar en nuestro cuadro el examen de todas las particularidades que pueden presentar los sueños. Nosotros resumimos diciendo que pueden ser una visión actual de cosas presentes o ausentes, una visión retrospectiva del pasado, y en algunos casos excepcionales un presentimiento del porvenir. Muchas veces son también cuadros alegóricos que los espíritus hacen pasar por nuestra vista para darnos advertencias útiles y consejos saludables, si son buenos espíritus, o para inducirnos en error y lisonjear nuestras pasiones si son espíritus imperfectos. La siguiente teoría se aplica a los sueños, como a los otros casos de apariciones. Véase el libro de los espíritus, Nums 400 y siguientes. Creeríamos hacer injuria al buen sentido de nuestros lectores procurando refutar lo que hay de absurdo y ridículo en lo que vulgarmente se llama la interpretación de los sueños. Las apariciones propiamente dichas tienen lugar en el estado de vigilia, y cuando uno goza de la plenitud y entera libertad de sus facultades. Generalmente se presentan bajo una forma vaporosa y diáfana, algunas veces vaga e indecisa. A menudo es en el primer momento una luz blanquecina cuyos contornos se dibujan poco a poco. Otras veces las formas son acentuadas con claridad y se distinguen los menores trazos del rostro, al punto de poder hacer de ellas una descripción muy precisa. Los ademanes y el aspecto son parecidos a los del espíritu cuando vivía. Pudiendo tomar todas las apariencias, el espíritu se presenta bajo aquella que mejor puede hacerle conocer si tal es su deseo. De este modo, aun cuando el espíritu no tenga ningún defecto corporal, se manifestará estropeado, cojo, jorobado, herido, con cicatrices, si esto es necesario para justificar su identidad. Esopo, por ejemplo, como espíritu no es deforme, pero sí se le evoca. Aunque Esopo hubiera tenido después muchas existencias, aparecerá feo y jorobado, con el traje tradicional. Una cosa notable es que a menos de circunstancias particulares, las partes menos dibujadas son los miembros inferiores, mientras que la cabeza, el tronco, los brazos y las manos, se presentan siempre claramente. Tampoco casi nunca se les ve andar, sino deslizarse como sombras. En cuanto al traje, ordinariamente se compone de un ropaje terminando en largos pliegues flotantes. La apariencia de los espíritus que no han conservado nada de las cosas terrestres, es al menos con una cabellera ondulante y graciosa, pero los espíritus vulgares, aquellos que se han conocido, tienen generalmente el traje que tenían en el último periodo de su existencia. Muchas veces tienen atributos característicos de su elevación, como una aureola o alas para aquellos que puedan considerarse como ángeles, mientras que otros llevan los que recuerdan sus ocupaciones terrestres. De este modo un guerrero podrá aparecerse con su armadura, un sabio con sus libros, un asesino con un puñal, etc. Los espíritus superiores tienen una figura bella, noble y serena, los más inferiores tienen algo de feroz y bestial, y algunas veces llevan aún las señales de los crímenes que han cometido o de los suplicios que han sufrido. La cuestión del traje y de todos estos objetos accesorios puede que sea la que más admira. Volveremos a ella en un capítulo especial, porque tiene relación con otros hechos más importantes. Hemos dicho que la aparición tiene algo de vaporoso. En ciertos casos se podría compararla a la imagen reflejada en un espejo sin alinde, y que a pesar de su limpieza no impide ver al través los objetos que están por detrás.
Así, es generalmente, como los distinguen los médiums videntes, los ven ir y venir, entrar y salir de una habitación, circular entre los grupos de los vivos, teniendo el aire, al menos por lo que respecta a los espíritus vulgares, de tomar una parte activa en todo lo que se hace alrededor de ellos, de interesarse y escuchar lo que se dice. Frecuentemente se les ve acercarse a una persona, sugerirle ideas, influiría, consolarla si son buenos, ridiculizaría si son malignos, mostrarse tristes o contentos de los resultados que obtienen. Sucede, en una palabra, lo mismo que en el mundo corporal. Tal es el mundo oculto que nos rodea, en medio del cual vivimos sin que lo apercibamos, así como vivimos sin tampoco apercibirlo en medio de las miríadas del mundo microscópico. El microscopio nos ha revelado el mundo de lo infinitamente pequeño que no sospechábamos. El espiritismo, ayudado de los médiums, nos ha revelado el mundo de los espíritus, que es también una de las fuerzas activas de la naturaleza. Con ayuda de los médiums videntes hemos podido estudiar el mundo invisible, iniciarnos en sus costumbres, como un pueblo de ciegos podría estudiar el mundo visible, ayudado de algunos hombres que gozasen de la vista. Véase el capítulo de los médiums, el artículo concerniente a los médiums videntes. El espíritu que quiere o puede aparecer, reviste algunas veces una forma más clara todavía, teniendo todas las apariencias de un cuerpo sólido, hasta el punto de producir una ilusión completa y hacer creer que se tiene delante de sí un ser corporal. En algunos casos, en fin, y bajo el imperio de ciertas circunstancias, la tangibilidad puede venir a ser real, esto es, que se puede tocar, palpar, sentir la misma resistencia, el mismo calor que de parte de un cuerpo vivo, lo que no impide el desvanecerse con la rapidez del rayo. Entonces ya no es por los ojos como se hace constar la presencia, sino por el tacto. Si se podía atribuir a la ilusión o a una especie de fascinación la aparición simplemente visual, la duda no puede tener lugar cuando se puede cogerla, palparla, y más aún cuando ella misma os coge y os estrecha. Los hechos de apariciones tangibles son los más raros, pero los que se han verificado en estos últimos tiempos por la influencia de médiums poderosos, y que tienen toda la autenticidad de testigos irrecusables, prueban y explican los que la historia refiere referentes a personas que se han mostrado después de su muerte con todas las apariencias de la realidad. Por lo demás, como lo hemos dicho, por extraordinarios que sean semejantes fenómenos, todo lo maravilloso desaparece cuando se conoce la manera como se producen, y se comprende que, lejos de ser una derogación de las leyes de la naturaleza, no son otra cosa que una nueva aplicación de las mismas por su naturaleza, y en su estado normal el periespíritu es invisible, así como hay una porción de fluidos que sabemos que existen y que, sin embargo, no hemos visto jamás, pero pueden también, lo mismo que ciertos fluidos, sufrir modificaciones que le hagan perceptible a la vista, ya sea por una especie de condensación, ya por un cambio en la disposición molecular, entonces nos aparece bajo una forma vaporosa. La condensación, no es necesario tomar esta palabra a letra, solo la empleamos a falta de otra y a título de comparación. La condensación, decimos, puede ser tal que el periespíritu adquiere las propiedades de un cuerpo sólido y tangible, pero puede instantáneamente volver a tomar su estado etéreo e invisible. Podemos darnos cuenta de este efecto por el del vapor, que puede pasar de la invisibilidad al estado nebuloso, luego líquido, luego sólido y viceversa. Estos diferentes estados del periespíritu son el resultado de la voluntad del espíritu y no de una causa física exterior como en nuestros gases. Cuando nos aparece, es porque pone su periespíritu en el estado necesario para hacerle visible. Para esto su voluntad no basta, porque la modificación del periespíritu se opera por su combinación con el fluido propio del medium, pero esta combinación no es siempre posible, lo que explica por qué la visibilidad de los espíritus no es general. Así, no basta que el espíritu quiera mostrarse, no basta tampoco que una persona quiera verle,
Es preciso que los dos fluidos puedan combinarse, que haya entre ellos una especie de afinidad. Puede ser también que la emisión del fluido de la persona sea bastante abundante para operar la transformación del perispíritu y probablemente otras condiciones que no son desconocidas. Por fin es menester que el espíritu tenga el permiso de hacerse ver a tal persona, lo cual no siempre se le concede solo se le permite en ciertas circunstancias, por motivos que no podemos apreciar. Otra propiedad del perispíritu y que tiende a su naturaleza etérea, es la penetrabilidad. Ninguna materia le hace obstáculo, las atraviesa todas, como la luz atraviesa los cuerpos transparentes. Y por esto nada hay, por cerrado que esté, que pueda oponerse a la entrada de los espíritus. Estos van a visitar al prisionero en su calabozo tan fácilmente como al hombre que está en medio de los campos. Las apariciones en estado de vigilia no son ni raras ni nuevas, las ha habido en todos tiempos, la historia refiere gran número de ellas, pero sin ir tan lejos, en nuestros días son muy frecuentes, y muchas personas las han tenido y en un principio las han tomado, por lo que se ha convenido en llamar alucinaciones. Son frecuentes sobre todo en los casos de muerte de personas ausentes, que vienen a visitar a sus parientes o amigos. Muchas veces no tienen objeto bien determinado, pero se puede decir que en general los espíritus que aparecen de este modo son atraídos por la simpatía. Detengámonos a interrogar nuestros recuerdos, y veremos que hay pocas personas que no tengan conocimiento de algunos hechos de este género cuya autenticidad no podría ponerse en duda. Añadiremos a las condiciones precedentes el examen de algunos efectos de óptica que han dado lugar al singular sistema de los espíritus glóbulos. El aire no tiene siempre una limpieza absoluta y hay circunstancias en que las corrientes de las moléculas aeriformes y su agitación producida por el calor se hacen perfectamente visibles. Algunas personas han tomado esto por masas de espíritus agitándose en el espacio, basta indicar esta opinión para refutarla. Pero vi aquí otro género de ilusión no menos extravagante contra la cual conviene estar prevenido. El humor acuoso del ojo ofrece puntos apenas perceptibles que han perdido su transparencia. Estos puntos son como cuerpos opacos suspendidos en el líquido cuyos movimientos siguen. Estos producen en el aire ambiente y a distancia, por efecto del aumento y de la refracción, la apariencia de pequeños discos, variando de 1 a 10 milímetros de diámetro, y parecen mecerse en la atmósfera. Hemos visto personas que tomaban estos discos por espíritus que les seguían y les acompañaban por todas partes, y en su entusiasmo tomar por figuras los matices de la irisación, lo que es casi tan racional como ver una figura en la luna. Una simple observación suministrada por estas mismas personas les conducirá sobre el terreno de la realidad. Estos discos o medallones, dicen ellos, no solo les acompañan, sino que siguen todos sus movimientos, van a derecha e izquierda, suben, bajan o se detienen según el movimiento de cabeza. Esto no debe causar admiración, puesto que si el sitio de la apariencia está en el globo del ojo, debe seguir sus movimientos. Si fueran espíritus sería preciso convenir que estarían demasiado sujetos a un papel muy mecánico para seres inteligentes y libres, tarea harto fastidiosa, aun para espíritus inferiores, con más fuerte razón incompatible con la idea que nos formamos de los espíritus superiores. Es verdad que algunos toman por espíritus malos puntos negros o moscas amauróticas. Estos discos, lo mismo que las manchas negras, tienen un movimiento ondulatorio que no se aparta jamás de la amplitud de un cierto ángulo, y lo que contribuye a la ilusión es que no siguen bruscamente los movimientos de la línea visual. La razón de esto es muy sencilla. Los puntos opacos del humor acuoso, causa primera del fenómeno, hemos dicho que están como suspendidos y tienen siempre una tendencia a descender, cuando suben están incitados por el movimiento del ojo de abajo arriba, pero llegados a cierta altura, si se fija el ojo, los discos, después de detenerse descienden por sí mismos. Su movilidad es extrema,
porque basta un movimiento imperceptible del ojo para hacerles cambiar de dirección y hacerles recorrer rápidamente toda la amplitud del arco en el espacio en que se produce la imagen. Hasta tanto que no se pruebe que una imagen posee un movimiento propio, espontáneo e inteligente, no puede considerarse sino como un simple fenómeno óptico o fisiológico. Lo mismo puede decirse con respecto de las lucecitas que se producen algunas veces en gavillas o manojos más o menos compactos por la contracción de los músculos del ojo y que son probablemente debidas a la electricidad fosforescente del iris, puesto que están generalmente circunscritas a la circunferencia del disco de este órgano. Semejantes ilusiones no pueden ser otra cosa que el resultado de una observación incompleta. Cualquiera que haya estudiado seriamente la naturaleza de los espíritus por todos los medios que da la ciencia práctica, comprenderá todo lo pueril de estas ilusiones. Tanto como combatimos las teorías atrevidas, por las cuales se atacan las manifestaciones, cuando estas teorías están basadas sobre la ignorancia de los hechos, otro tanto debemos procurar destruir las ideas falsas que prueban más entusiasmo que reflexión, y que por esto mismo hacen más mal que bien entre los incrédulos, ya tan dispuestos a buscar la parte ridícula. Como se ve, el periespíritu es el principio de todas las manifestaciones, su conocimiento ha dado la llave de una porción de fenómenos, ha hecho dar un paso inmenso a la ciencia espiritista, y que ésta entrase en una vía nueva, quitándole todo carácter maravilloso. Por conducto de los mismos espíritus hemos encontrado la explicación de la acción del espíritu sobre la materia, del movimiento de los cuerpos inertes, de los ruidos y de las apariciones, pues es preciso tener muy presente que ellos mismos son los que nos han puesto en el camino para todas estas investigaciones. Encontramos en el periespíritu la explicación de muchos otros fenómenos que nos quedan por examinar antes de pasar al estudio de las comunicaciones propiamente dichas. Se les comprenderá mejor cuanto más cuenta nos demos de las causas primeras. Si se comprende bien este principio, lo aplicaremos con facilidad a los diversos hechos que podrán presentarse al observador. Estamos lejos de dar la teoría que presentamos como absoluta y como siendo la última palabra. Será, sin duda, completada o rectificada más tarde por nuevos estudios, pero por incompleta o imperfecta que sea aún hoy día puede siempre ayudar a darse cuenta de la posibilidad de los hechos por causas que nada tienen de sobrenatural, si esto es una hipótesis. Sin embargo, no se le puede negar el mérito de la racionalidad y de la probabilidad. Y vale más que todas las explicaciones que dan los que niegan, para probar que todo es ilusión, fantasmagoría y subterfugio en los fenómenos espiritistas. Teoría de la alucinación. Los que no admiten el mundo incorporal e invisible, creen explicarlo todo con la palabra alucinación. La definición de esta palabra es conocida, esto es, un error, una ilusión de una persona que cree tener percepciones que no tiene realmente, del latín hallucinari, errar, formado de adelusem, pero los sabios no han dado todavía la razón fisiológica, que nosotros sepamos. La óptica y la fisiología parece que no tienen ya secretos para ellos. ¿Cómo es que no han explicado aún la naturaleza y el origen de las imágenes que se presentan al espíritu en ciertas circunstancias? Quieren explicarlo todo, viciar las leyes de la materia, conforme, que den, pues, por estas leyes una teoría de la alucinación, buena o mala, siempre sería una explicación. La causa de los sueños no se ha explicado jamás por la ciencia, los atribuye a un efecto de la imaginación, pero no nos dice lo que es la imaginación ni cómo produce estas imágenes tan claras y tan limpias que nos aparecen algunas veces. Esto es explicar una cosa que no conoce por otra que tampoco es conocida. La cuestión queda, pues, pendiente. Se dice que es un recuerdo de las preocupaciones de la víspera, pero aun cuando se admita esta solución, que no lo es, quedaría todavía por saber cuál es este espejo mágico que conserva de este modo la impresión de las cosas. ¿Cómo se explican, sobre todo, estas visiones de cosas reales, que no se han visto jamás en el estado de vigilia,
y en las que nunca se ha pensado. Solo el espiritismo podía darnos la llave de ese raro fenómeno, que pasa desapercibido a causa de su misma vulgaridad, como todas las maravillas de la naturaleza que pisoteamos. Los sabios han desdeñado ocuparse de la alucinación, que sea real o no, no deja de ser un fenómeno que la tisiología debe poder explicar, bajo pena de confesar su insuficiencia. Si algún día un sabio se empeña en dar, no una definición, entendámonos bien, sino una explicación fisiológica de ella, veremos si su teoría resuelve todos los casos, que no omita sobre todo los hechos tan comunes de apariciones de personas en el momento de su muerte, que diga de dónde viene la coincidencia de la aparición con la muerte de la persona. Si esto fuese un hecho aislado, se podría atribuir a la casualidad, pero como es muy frecuente, la casualidad no tiene estas reincidencias. Además, si aquel que ve la aparición tenía la imaginación afectada por la idea que la persona debía morir, podría pasar, pero la que aparece es lo más a menudo aquello en que menos se piensa, luego la imaginación no toma parte en esto para nada. Por la imaginación pueden explicarse menos aún las circunstancias de la muerte de la cual no se tiene ninguna idea. Los alucinacionistas dirán, ¿acaso, que el alma, si es que la admiten, tiene momentos de sobreexcitación en que sus facultades están exaltadas? Estamos acordes, pero cuando lo que ve es real, no es una ilusión. Si en su exaltación el alma ve una cosa que no está presente, es, pues, que se transporta, pero si nuestra alma puede transportarse hacia una persona ausente porque el alma de esa persona no puede transportarse hacia nosotros. Que en su teoría de la alucinación tomen en cuenta estos hechos y no olviden que una teoría a la cual se pueden oponer hechos contrarios, es necesariamente falsa e incompleta. Esperando su explicación, vamos a ensayar emitir algunas ideas con este objeto. Los hechos prueban que hay verdaderas apariciones de las cuales la teoría espiritista da buena cuenta, y que solo pueden negar los que no admiten nada fuera del organismo, pero al lado de las visiones reales hay alucinaciones en el sentido aplicado a esta palabra. Esto no es dudoso. ¿Cuál es su origen? Los espíritus nos pondrán en el camino, porque la explicación nos parece del todo completa en las respuestas hechas a las preguntas siguientes. Las visiones son siempre reales y no son algunas veces el efecto de la alucinación. Cuando se ve, en sueños o de otro modo, al diablo, por ejemplo, u otras cosas fantásticas que no existen, ¿no es esto un producto de la imaginación? Sí, algunas veces, cuando se está afectado por ciertas lecturas, o por historias de diabluras que impresionan, se recuerda, y se cree ver lo que no existe. Pero hemos dicho también que el espíritu, valo su envoltura semimaterial, puede tomar toda clase de formas para manifestarse. Un espíritu burlón puede, pues, aparecer con cuernos y garras si le place, a fin de divertirse con la credulidad, como un buen espíritu puede mostrarse con alas y una figura radiante. Se pueden considerar como apariciones las figuras y otras imágenes que se presentan muchas veces cuando uno está medio dormido, o simplemente cuando se nos cierran los ojos. Desde que los sentidos se embotan, el espíritu se desprende y puede ver de lejos o de cerca lo que no podría ver con los ojos. Estas imágenes son muchas veces visiones, pero pueden ser también un efecto de las impresiones que la vista de ciertos objetos ha dejado en el cerebro, cuyas señales conserva como conserva la de los sonidos. El espíritu desprendido ve entonces en su propio cerebro estas señales que se han fijado en él como sobre una plancha de daguerrotipo. Su variedad y su mezcla forman conjuntos extravagantes y fugitivos que se borran casi repentinamente a pesar de los esfuerzos que se hacen para retenerlos. Es preciso atribuir a una causa semejante ciertas apariciones fantásticas que no tienen nada de real, y que se producen muchas veces en estado de enfermedad. Es un hecho constante que la memoria es el resultado de las impresiones conservadas por el cerebro, porque singular fenómeno estas impresiones tan variadas y tan múltiples no se confunden.
Este es un misterio impenetrable, pero que no es más extraño que el de las ondulaciones sonoras que se cruzan en el aire y no quedan menos claras en un cerebro sano y bien organizado. Estas impresiones son claras y precisas, en un estado menos favorable se borran y confunden, de ahí la pérdida de la memoria o la confusión de ideas. Esto parece, además, menos extraordinario si se admite como en frenología un destino especial a cada parte, y aún a cada fibra del cerebro. Llegadas las imágenes al cerebro por los ojos, dejan en él una impresión que hace que se recuerde un cuadro como si se tuviese delante, pero esto es solo cuestión de memoria, porque no se le ve, pues en cierto estado de emancipación, el alma ve en el cerebro y encuentra en él estas imágenes, aquellas sobre todo que le han afectado más, según la naturaleza de las preocupaciones o las disposiciones del espíritu. Así es como encuentra en él la impresión de las escenas religiosas, diabólicas, dramáticas, mundanas, figuras de animales raros, que ha visto en pintura en otra época o aún en cuentos, porque los cuentos dejan también impresiones. De este modo el alma ve realmente, pero solo ve una imagen daguerrotipada en el cerebro. En el estado normal estas imágenes son fugitivas y efímeras, porque todas las partes cerebrales funcionan libremente, pero en el estado de enfermedad, el cerebro está siempre más o menos debilitado, el equilibrio no existe entre todos los órganos, algunos solamente conservan su actividad, mientras que otros están de algún modo paralizados, de ahí la permanencia de ciertas imágenes que no están ya borradas como en el estado normal por las preocupaciones de la vida exterior. Esa es la verdadera alucinación y la causa primera de las ideas fijas. Como se ve, hemos dado cuenta de esta anomalía por una ley enteramente fisiológica bien conocida, la de las impresiones cerebrales, pero nos ha sido siempre preciso hacer intervenir el alma, pues si los materialistas no han podido dar todavía una solución satisfactoria de este fenómeno, consiste en que no quieren admitir el alma. También dirán que nuestra explicación es mala, porque ponemos por principio lo que se ha cuestionado. ¿Por quién? Por ellos, pero admitido por la inmensa mayoría desde que hay hombres sobre la tierra, y la negación de algunos no puede hacer ley. Nuestra explicación es buena. La damos por lo que pueda valer a falta de otra, y si se quiere a título de simple hipótesis, esperando la mejor. Tal como es, da razón de todos los casos de visión. Ciertamente que no, y desafiamos a todos los fisiologistas a que den una sola a su punto de vista exclusivo que los resuelva todos, porque cuando han pronunciado sus palabras sacramentales de sobrecitación y de exaltación no han dicho nada. Luego, si todas las teorías de la alucinación son insuficientes para explicar todos los hechos, es que hay otra cosa más que la alucinación propiamente dicha. Nuestra teoría sería falsa si la aplicábamos a todos los casos de visión, porque habría algunos de estos que vendrían a contradecirla. Puede ser justa si se concreta a ciertos hechos.